esas ecuaciones son extensas y no es el momento para empezar a demostrar, y mucho menos por este medio. El operador nabla se define de esta manera que la tenemos aquí. Entonces la variación, la derivada parcial de la función o de lo que estemos analizando con respecto al eje. Perdón, no te escucho. Entonces tenemos el operador nabla, que es la variación de lo que estemos analizando con respecto al eje X en la dirección Y, la derivada parcial con respecto al eje Y en la dirección J, y la derivada parcial con respecto al eje Z en la dirección K. El operador nabla lo podemos trabajar tanto de manera con una función escalar o con una función vectorial. Entonces el operador nabla se puede aplicar a una función escalar o a una función vectorial. Si se aplica una función escalar tiene que tener componentes en el eje X, en el eje Y y en el eje Z, como lo habíamos venido diciendo. Yo tengo el fluido, lo estoy analizando en una tubería, él tiene componentes en X, en Y y en Z. Y se obtiene el vector denominado gradiente definido por la siguiente expresión. Entonces ahora hablamos del gradiente. Entonces el gradiente va a ser igual a ¿quién? A la derivada parcial de la función con respecto a X en el eje Y, más la derivada parcial de la función con respecto a Y en el eje J, más la derivada parcial de la función con respecto a Z en el eje K. Eso es lo que se conoce como gradiente, esta expresión. Fíjense en esto. Y esta es la que se conoce como operador nabla. Miras que el gradiente, a diferencia del operador nabla, es que el gradiente ya está definida la función, que es la que yo quiero encontrar. En cambio, aquí no, aquí puede ser cualquier expresión la que yo quiera derivar. Ahora, si el operador nabla se aplica a un vector mediante producto punto, se obtiene el escalar divergencia. Entonces, la divergencia, que es el producto punto del operador nabla con la velocidad, se puede obtener esta expresión que tenemos aquí. Vuelvo y repito, estas ecuaciones tienen demostraciones, pero nosotros simplemente las vamos a aplicar en nuestro curso. No vamos a poner a demostrarlo porque dejémoslo ya para un curso ya de especialización o de maestría. Y si el operador nabla se multiplica a un vector mediante el producto cruz, se obtiene el vector rotacional. Este es supremamente importante. Este es el que me define si un fluido es rotacional o irrotacional. ¿Listo? Que lo vamos a ver más adelante. Y definimos cuándo es rotacional y cuándo es irrotacional. Y depende del valor que me dé este producto cruz. ¿Listo? Esto no lo vamos a aplicar mucho en la divergencia, pero de todas maneras lo vamos a nombrar, que dice que igualmente es interesante la definición de la divergencia de un producto de un escalar y un vector, la cual indica esta expresión. Esto no lo vamos a trabajar mucho en este curso. Y el operador laplaciano. El operador laplaciano es el producto punto del operador nabla. Este es el operador nabla, este es el producto punto. Y lo podemos definir de esta manera, como las segundas derivadas parciales de lo que estemos analizando con respecto al eje X y más la misma expresión con respecto al eje Y de igual manera con respecto al eje Z. Y eso es lo que se define como el operador laplaciano. Y el operador laplaciano se puede aplicar a una función escalar o a un vector. Ahí, a medida que vamos avanzando, vamos haciendo ejercicios de lo que vamos a estar necesitando. Entonces vienen dos conceptos muy importantes y dos conceptos fundamentales, que es el de aceleración, el de velocidad y el de aceleración. Vamos a analizarlo, los copié tal cual, los dejé porque está muy bien especificado, muy bien planteado. Me estoy guiando en esta parte de la asignatura, me estoy guiando del libro de Duarte, del libro de Sotelo y del libro de Bolinaga. Estoy trabajando esta parte de ecuaciones fundamentales de los fluidos en movimiento, estoy basándome en esos tres libros. Entonces vamos a hablar del campo de velocidad. Entonces dice, el campo de velocidad de un flujo es un fluido en movimiento, donde cada una de las componentes de velocidad de las partículas queda definida por las ecuaciones tanto en X, Y, Z y el tiempo, en U. Ya les explico, este autor es Duarte. Duarte trabaja las componentes de velocidad como U, V y W. Sotelo trabaja las componentes de velocidad como V sub X, V sub Y y V sub Z. Y Bolinaga trabaja igual que Sotelo, V sub X, V sub Y y V sub Z. Hay muchos autores que trabajan distintamente las velocidades. Por ejemplo, repito, este autor trabaja la velocidad como una U grandota, una U mayúscula.
Hay otros autores que la trabajan con una B pequeñita y con una flechita. Otros la trabajan con una B negrilla. Otros la trabajan con una U en negrilla. Otros la trabajan con una B grandota. Entonces hay que tener claro cómo se están trabajando dependiendo del autor, para cuando tengan la oportunidad de estudiar no se vayan a confundir. Entonces una velocidad tiene que tener componentes en U, B y W, o componentes de velocidad B sub X, B sub Y. Definir la velocidad con dos autores, de dos maneras, como una U grandota y las componentes van a ser U, B y W. Y la otra que van a trabajar, que pueden encontrar, es la de B, mayúscula grandota, y las componentes van a ser B sub X, B sub Y y B sub Z. Trabajemos con esas dos, pero vuelvo y repito, es lo mismo, no se confundan. Por ejemplo, para Duarte, aquí es U, B y W. Para Sotelo es B sub X, B sub Y, B sub Z. Y la velocidad para Duarte es U mayúscula y para Sotelo es B, solita. Paulinaga es lo mismo que Duarte y hay literatura que manejan distintas, ¿verdad? No se enfrascan en una sola literatura porque hay mucha literatura en inglés que la literatura es totalmente, es lo mismo, pero tienen otro símbolo, pero es la misma cosa, no es que cambie. ¿Listo? Entonces, quiero que quede claro eso. Ahorita que en el primer ejemplo que voy a hacer, ahí es donde voy a definirles, mire, este lo toma de esta manera y de esta manera, este lo toma de esta manera y de esta manera, entonces no se me confundan cuando vean la literatura, es lo mismo, es lo mismo. Dice, si se conocen las coordenadas X, Y, Z y el tiempo. Entonces tengo que tener presente las coordenadas X, Y, Z y el tiempo para poder determinar cuál va a ser la velocidad. O sea, yo tengo que definir primero cuál es la posición. La posición es una función que depende de X, de Y y de Z. Y la velocidad pues va a depender de X, de Y y de Z, y aparte de eso va a depender del tiempo, porque ya estamos hablando de fluidos en movimiento que dependen de un respectivo tiempo. Es posible determinar cada componente de velocidad. Para poder representar gráficamente un flujo se utiliza el concepto de línea de corriente. Entonces vamos a hablar de ese concepto mucho tiempo, y ustedes, a los que nos guste la línea de agua y la hidráulica, vamos a definir, casi siempre vamos a estar hablando de líneas de corriente. ¿Qué son las líneas de corriente? Son las que me describen cómo es el movimiento del flujo. Es las que me dicen, va a generar parábolas, va a generar una sola línea recta, va a generar hipérbolas, en fin, eso es lo que se llaman las líneas de corriente, y eso las tenemos que definir y las tenemos que demostrar. Que es una línea trazada de tal forma que siempre sea tangente al vector velocidad de la partícula. Entonces siempre esas líneas de corriente van a ser tangentes al vector velocidad. Ahorita vamos a hacer un par de ejemplos y ahí va a quedar claro todo este tipo de conceptos. Pero para eso vamos a trabajar esta ecuación. Vamos a trabajar que la derivada de X con respecto a U es igual a la derivada de Y con respecto a B, es igual a la derivada de Z con respecto a W. Repito, estas ecuaciones que estoy trabajando aquí son Duarte. Si el libro Sotelo está en digital, si ustedes se van a estudiar con Sotelo estos días, Sotelo, ¿qué va a decir? Les va a dar esta misma ecuación, pero aquí abajo va a estar B sub X, B sub Y y B sub Z. No va a estar U, B y W. ¿Me hice entender? Y es la misma ecuación, no es que la ecuación cambie, es la misma, pero ellos toman otra notación, pero es lo mismo, es lo mismo. Y esta expresión se denomina ecuación de línea de corriente. Entonces la ecuación de línea de corriente que la vamos a necesitar y la vamos a trabajar mucho va a ser esta expresión que tengo acá. Esta expresión que tengo acá. Por favor, para que quede claro para todos. Ahora vamos a hablar sobre la aceleración. Entonces ya sabemos que la velocidad es que la derivada de la posición con respecto al tiempo. Y la aceleración va a ser igual a ¿quién? A la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o a la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo. Y tenemos ahora el campo de aceleración. Y el campo de aceleración está definido, mire, acá lo dice, mire. Leámoslo y aquí lo definimos. El campo de aceleración de un flujo queda definido por la variación temporal de la variable U, que fue lo que les acabé de decir ahorita con mis palabras, de las partículas de fluido en movimiento. Es decir, la aceleración
es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, siendo U igual a U sub I, B sub J, W sub K. Esta es la notación, pues repito, esta es la notación para Sotelo, para Duarte. Si fuese Bolinaga o fuese Sotelo, sería la derivada, la aceleración sería igual a la derivada de B, una B mayúscula con respecto al tiempo, siendo B igual a ¿quién? A B sub X en la dirección I, más B sub Y en la dirección J, más B sub Z en la dirección K. Y la diferencial total está de esta manera. Entonces la derivada total con respecto a U, más la derivada con respecto a Y en B, más la derivada con respecto a Z de W. Pilas con estas expresiones. No se me asusten que esto no, ahorita que hagamos unos ejercicios se dan cuenta que esto es más fácil de lo que parece. Y esta va a ser la aceleración con respecto al eje X, la aceleración con respecto al eje Y y la aceleración con respecto al eje Z. Porque tenemos que tener componentes en X, en Y y en Z. Vuelvo y repito, esta tiene demostraciones matemáticas, pero no es la idea del curso hacer las demostraciones de este tipo. Sí vamos a hacer de pronto más adelante unas demostraciones, pero más sencillas. Lo importante es que tengan claro el concepto, que si tengo posición y quiero encontrar la velocidad, lo que hago es derivarla, y que si tengo la velocidad y quiero encontrar la aceleración, lo que hago es derivarla, con respecto al eje X, con respecto al eje Y y con respecto al eje Z, teniendo en cuenta siempre el tiempo, porque ya no estamos hablando de fluidos estáticos, sino estamos hablando de fluidos en movimiento, o sea, dependen del tiempo. Listo. Y por último, para empezar a hacer nuestros ejercicios, esta que es supremamente importante, que la vimos acá, que dice el rotacional de la velocidad se define por el operador nabla multiplicado por U. Mírenlo acá. Mire, el rotacional es igual al producto cruz del operador nabla multiplicado por U. ¿Quién es el operador nabla? Mírenlo acá. ¿Quién es el operador nabla? Es esta expresión. Por el producto cruz de U. ¿Pero U quién es? U es la velocidad. ¿Dónde está la velocidad? Mírenla acá. Entonces es el producto cruz del operador nabla, producto cruz con la velocidad. Mírenlo. El operador nabla, producto cruz con la velocidad. Y eso me define, el producto cruz me define una matriz. La matriz con el operador nabla y la velocidad, con sus respectivas componentes I, J y K. Y viene algo muy importante y algo muy interesante. Si un flujo es irrotacional es cuando W sea igual a 0. ¿Qué es W? Pues W va a ser el producto cruz entre el operador nabla y la velocidad. Cuando ese producto cruz es igual a 0, decimos que el fluido es irrotacional. Pero cuando el producto cruz entre el operador nabla y la velocidad es distinto de 0, decimos que el flujo es rotacional. Quiero que quede claro ese concepto. Entonces, cuando un flujo es rotacional y cuando un flujo es irrotacional. Un flujo es irrotacional cuando el producto cruz es igual a 0. Y un flujo es rotacional cuando el producto cruz entre el vector nabla y la velocidad es distinto de 0. Por favor, que quede claro eso. Por favor, preguntas hasta aquí. Dice, este ejercicio es del libro de Sotelo. Dice, demuestre que el flujo cuyo campo de velocidad se indica enseguida es irrotacional. Entonces, vuelvo y repito, Sotelo define las componentes de velocidad como B sub X, B sub Y, B sub Z. Este mismo ejercicio lo puede plantear Duarte, pero Duarte entonces lo va a plantear aquí como ¿quién? Como U, como B y como W. Y es lo mismo. Entonces tiene componente en donde Bx con esta expresión 2x más y más z con respecto al tiempo, By es x menos 2y más z con respecto al tiempo, y B sub z es x más y con respecto al tiempo. ¿Listo? Esa es la función. Las componentes de velocidad, digámoslo de una u otra manera. Dice, demuestre que el flujo cuyo campo de velocidades es este es el campo de velocidades, es irrotacional. Entonces ya sabemos que para que un flujo, para determinar si es rotacional o irrotacional, es simplemente hacer el producto cruz entre el operador nabla y la velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a hacer ese producto cruz.
Si ese producto cruz me da igual a 0, quiere decir que ese fluido es irrotacional. Si me da distinto de 0, quiere decir que ese fluido es rotacional. Entonces, por favor, los que están, voy a dar un minuto para los que están copiando, 30 segundos, y continúo. Entonces, aquí está especificado lo que les acaba de decir hace rato, V sub X, aquí está la expresión, el campo de velocidades. Y vuelvo y repito, si hay autores que entonces no van a tener V sub X, V sub Y, V sub Z, sino va a tener U, V y W, y sigue siendo lo mismo. Sigue siendo lo mismo. Entonces dice, para que el flujo sea rotacional, se debe satisfacer que el rotacional de V tiene que ser igual a 0. Vamos a demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro? Pues haciendo el producto cruz entre el operador nabla y la velocidad. ¿Quién es el operador nabla? Míralo acá. Míralo, este es el operador nabla. Este es el operador nabla. Este es el operador nabla. Míralo ahí. ¿En qué componentes? En la componente I, J y K, ahí está el operador nabla. ¿Y quién es la velocidad? Pues es cada una de sus componentes del campo de velocidades. O sea, va a ser ¿quién? U, V y W, que son las componentes en X, en Y y en Z. Componente en X, componente en Y, componente en Z, que le llamamos U, V y W. U, V y W. Por favor, ¿está claro hasta aquí, hasta esta parte? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para saber si el flujo es rotacional o irrotacional? ¿O hay alguna pregunta? No, todo bien. Listo, entonces avancemos. Entonces vamos a definir, vamos a resolver esta matriz. ¿Cómo resolvemos matrices? Pues trazo una línea horizontal, una vertical, dejo la misma, la dirección que es la dirección y resuelvo este por este menos este por este. Entonces, ¿qué me da? Este por este, pues me queda la derivada parcial de W con respecto a Y, miren acá. Menos la derivada parcial de ¿qué? De B con respecto a Z, miren. La derivada parcial de B con respecto a Z. Menos, se me va la horizontal con la vertical. La derivada parcial de W con respecto a X, miren ahí, derivada parcial de W con respecto a X, menos la derivada parcial de U con respecto a Z, miren ahí, menos la derivada parcial de W con respecto a Z, más, se me va horizontal con vertical, este por este, menos este por este, me queda la derivada parcial de B con respecto a X, menos la derivada parcial de U con respecto a Y, miren ahí. Y vamos a resolverlo. ¿Cuál es la derivada parcial de W con respecto a Y? Entonces me voy para W, mira aquí a W, me voy para acá. Y hago la derivada parcial de W con respecto a Y. Como es con respecto a Y, todo lo demás es constante, o sea que esta X es 0. ¿Y cuál es la derivada de W con respecto a Y? Es 1. ¿Y cuánto da 1 por T? Da T. ¿Sí o no? Miren acá. Listo, da T. Menos. ¿Cuál es la derivada parcial de B con respecto a Z? Vámonos para B. Mira, aquí está B. Con respecto a Z. Derivo solamente con respecto a Z. Todo lo demás es constante. Eso da 0. Esta da 0, esta da 0. ¿Cuál es la derivada de B con respecto a Z? Eso es 1. Multiplicado por T, pues me da T. Mírenlo acá. Mírenlo acá. Ahí vamos acá. Ahora vamos para aquí. Menos. Por favor, aquí yo puse más, aquí es un menos. No es más, sino menos. Para los que están tomando apuntes. Menos. Abro paréntesis. ¿Cuál es la derivada parcial de W con respecto a X? La derivada parcial de W con respecto a X, vengo para acá. Todo lo que no tenga nada que ver con X es constante, o sea que la derivada con respecto a Y es 0. Y la derivada con respecto a X, ¿cuánto es? 1. Y 1 por T, ¿cuánto me da T? Miren acá. Ahí está. Sigo mi camino. Menos. ¿Menos quién? La derivada parcial de U con respecto a Z. La derivada parcial de U con respecto a Z, derivo solamente con respecto a Z, todo lo demás es constante, si la derivada una constante 0, se me va este con este, la derivada parcial con respecto a Z, ¿cuánto es? 1. 1 por T, T. Entonces, mira, aquí la tengo, menos T. Ahí vamos. Más, vamos para acá, la derivada parcial de B con respecto a X. Entonces, la derivada parcial de B con respecto a X, solamente derivo a X, todo lo demás es constante, o sea, esto es 0 y esto es 0. La derivada parcial de B con respecto a X es 1. Por T, pues me da T. Miro aquí. T. Menos, sigo mi camino, la derivada parcial de U con respecto a Y.
voy para acá, la derivada parcial de u con respecto a y, o sea que con respecto a x es 0, con respecto a z es 0, y la derivada parcial de b con respecto a y es 1. Y 1 por t es t. Y me queda t menos t, 0, por i, 0. T menos t, 0, por j, 0, y t menos t, 0, por k, 0. 0 más 0 más 0, eso da 0, o sea que el rotacional es igual a 0. Quiere decir que ya demostré que el ejercicio, que por lo tanto el fluido es irrotacional. Si ve que es sencillo, se pueden ver ecuaciones supremamente feas, pero a la hora la verdad no tienen ciencia, no son complicadas. ¿Está claro para todos hasta ahí, por favor? Dice, el viento, este también es de Sotelo. El viento sopla horizontalmente con velocidad uniforme v sub 0 y de modo independiente del tiempo, contra una chimenea vertical de radio R. Supuesto el flujo irrotacional, o sea, estamos suponiendo que el flujo es irrotacional, la variación de la velocidad sobre el eje X en la proximidad del punto de estacionamiento, figura 3.6, queda determinada por la expresión b sub x es igual a b sub 0 que multiplica 1 menos r cuadrado sobre x al cuadrado. Y ahí está cuando y es igual a 0. Voy a leerlo y lo analizamos entre todos. Dice, el viento sopla horizontalmente con velocidad uniforme v sub 0. Este es el viento, mire. Este es el viento, que ven aquí estas líneas. Y de modo independiente del tiempo, contra una chimenea vertical de radio R. Esta es la chimenea vertical de radio R. Supuesto el flujo irrotacional, la variación de la velocidad sobre el eje X, o sea, viene sobre el eje X, en la proximidad del punto de estacionamiento, cerca del punto de estacionamiento, queda determinada por la expresión b sub x es igual a b sub 0, que multiplica 1 menos r cuadrado sobre x al cuadrado. Fíjese que la velocidad solamente viene en qué eje. La velocidad viene solamente en el eje X, no viene en el eje Y ni en el eje Z, solamente va a haber variación sobre el eje X. ¿Listo? Y viene dada por esa expresión. Dice, la velocidad v alrededor de la superficie es aquí alrededor de esta chimenea. Una es la velocidad cerca del origen, que es b sub x es igual a b sub 0 por 1 menos r cuadrado sobre x al cuadrado, y la otra velocidad que dar es la velocidad v alrededor de la superficie del cilindro, b sub 0 sobre la superficie, es igual a menos 2b sub 0 por el seno de teta. Entonces me dice la pregunta. Entonces vuelvo y lo recapitulo sin leerlo para que lo entiendan. Viene el viento golpea una chimenea vertical, la velocidad cerca al origen está dado por la expresión b sub x es igual a b sub 0 por 1 menos r cuadrado sobre x al cuadrado. Como viene solamente la velocidad en el eje X, no tenemos velocidad en el eje Y, ni tenemos velocidad en el eje Z. Y en la superficie me están dando una velocidad que es b sub 0, pero en la superficie que es b sub 0 es igual a menos 2b sub 0 por el seno de teta. Y me piden obtener la ecuación de la aceleración del aire para puntos que quedan sobre el eje X, igual a menos 3R, X igual a menos 2R y X igual a menos R. Y me piden B, que si B sub 0 es igual a 1.8 metros sobre segundo, R es igual a 0.5 metros, calcular la aceleración para X es igual a menos 2R. Eso es lo que me piden. Entonces lo que hay que tener claro es lo siguiente, que la velocidad del viento solamente viene en el eje X, no hay variación de velocidad con respecto al eje Y ni con respecto al eje Z. Que si me están dando la velocidad y me piden encontrar la aceleración que tengo que hacer, pues derivo la velocidad para poder encontrar la aceleración. ¿Estamos claros? Entonces tengo velocidad solamente en el eje X, no tengo velocidad en el eje Y, no tengo velocidad en el eje Z, me están pidiendo que encuentre la aceleración, pues por ende lo que tengo que derivar va a ser la velocidad. La primera derivada de la velocidad es la aceleración. Y reemplazamos los valores que me están dando ahí. Cuando x es igual a menos 3r, cuando x es igual a menos 2r y cuando x es igual a menos r. Entonces arranco. Por favor, espero que haya quedado claro o hay alguna duda sobre el ejercicio, sobre lo que hay que hacer. ¿Está claro para todos? Entonces arranco a hacerlo. Profe, pero déjenlo copiar. Un momentito. Bueno, en bombas. Ya sabemos que para encontrar la aceleración tenemos que derivar la velocidad. Entonces, esta es la expresión en el libro de Sotelo, para hallar la aceleración. Va a ser
igual a b sub x multiplicado por la derivada parcial de b sub x con respecto a x. Para Duarte va a ser u por la derivada parcial de u con respecto a x, y viene siendo lo mismo. Mire, viene siendo lo mismo y aquí lo estoy especificando. U es lo mismo que b de x. No me meto con b ni me meto con w porque no hay variación de velocidades con respecto al eje x ni con respecto al eje y, porque el ejercicio muy claramente lo dice que va con respecto al eje x. Aparte de eso, yo ya sé que la velocidad en x aquí es igual a b sub 0 por 1 menos r cuadrado sobre x al cuadrado, que es lo que me dice el ejercicio, que esa es la velocidad cerca al origen con respecto al eje x. Entonces, para poder encontrar la aceleración, tengo que aplicar esto, b sub x por la derivada parcial de b sub x con respecto a x. Entonces vamos a hallar primero este terminito, este primer término, vamos a hallar la derivada parcial de b sub x con respecto a x. Entonces la derivada parcial de b sub x con respecto a x, ¿a qué es igual? Pues cojo esta expresión que tengo aquí, miren acá, la de b sub x, y la derivo con respecto a x. Si la derivo con respecto a x, ¿qué pasa con este b sub 0? Es constante, queda quietico, mírenlo, b sub 0. Ahora me meto y derivo todo esto. ¿Cuál es la derivada de 1 con respecto a x? Pues la derivada de 1 con respecto a x es 0. Entonces no la pongo, no la puse ahí. Menos. Pilas con este menos, llévenlo en la cabeza. Llévenlo en la cabeza que tengo un menos ahí. Ahora es la derivada que tengo aquí. Tengo un cociente. ¿Cuál es la derivada del cociente? Es la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. ¿Sí o no? Esa es la derivada del cociente. Entonces voy aquí. R, ¿qué es? R es el radio es constante. Entonces la derivada de la constante, ¿cuánto es? 0. Entonces la derivada de R cuadrado, ¿cuánto es? 0. Por el de abajo sin derivar, 0. Entonces por eso tampoco lo puse ahí. Pero fíjense que hay un menos aquí fuera. Hay un menos ahí en el aire que lo ténganlo en la mente. Entonces la derivada de arriba es 0, por el de abajo sin derivar, pues me da 0. Menos el de arriba sin derivar. Pero menos el de arriba sin derivar. Con el menos que está aquí me queda más. Por eso es que no lo puse aquí el menos, mire. Porque me queda más. El de arriba sin derivar, R cuadrado, por la derivada del de abajo con respecto a x. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2x, mírenlo acá. Sobre el de abajo al cuadrado, x al cuadrado, elevado al cuadrado, ¿cuánto me da? X a la 4. Por favor, ¿hay dudas hasta aquí, hasta el 1, 2, hasta la tercera fila? ¿Hay alguna pregunta? Listo, entonces avanzo. Venga, repita, pero no, repítalo de nuevo, que es que me cayó el internet. Estoy diciendo que tengo que hacer la derivada parcial de b con respecto a x porque eso es lo que me dice que es la aceleración. Dice, la aceleración a qué es igual al b sub de x multiplicado por la derivada parcial de b sub de x con respecto a x. Pero ¿quién es b sub de x? B sub de x lo dice el ejercicio, es b sub 0 por 1 menos r cuadrado sobre x al cuadrado. Hagamos la derivada parcial. Mire, la derivada parcial de b sub x con respecto a x, ¿a qué es igual? B sub 0. B sub 0 es una constante. La dejo quietica. Ahora voy a derivar aquí al interior. ¿Cuál es la derivada de 1 con respecto a x? 1 es una constante, la derivada es 0. No la pongo porque ¿para qué? Menos. Tengo la derivada de un cociente. ¿A qué es igual la derivada de un cociente? A la derivada del de arriba por el de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar por la derivada del de abajo sobre el de abajo al cuadrado. Es su curso de cálculo diferencial. Queda este menos por ahí latente que lo tengo que tener en la mente. ¿Cuál es la derivada de r cuadrado con respecto a x? R es una constante, o sea que la derivada es 0. Por el de abajo sin derivar, y 0 por cualquier cosa, ¿cuánto da? 0. Por eso no lo puse ahí, pero tengo ese menos ahí latente. Menos el de arriba sin derivar. Con este menos me queda más. El de arriba sin derivar, pues me queda r cuadrado, míralo ahí. El de arriba sin derivar. Por la derivada del de abajo. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado con respecto a x? Pues es 2x. Mírenlo ahí. Sobre el de abajo al cuadrado. Tengo x al cuadrado, elevado al cuadrado me queda x a la ¿qué? X a la 4. Y me queda esta expresión. ¿Listo? Continúo mi camino. Quiere decir que la derivada parcial de b con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Pues simplemente lo quise operar. 2 lo saqué
b cuadrado, r cuadrado, arriba tengo una x, abajo tengo x a la 4, dejo la misma base y resto los exponentes, que sería 4 menos 1, 3, y dejo la potencia donde está la mayor potencia aquí en esta expresión. ¿Dónde está la mayor potencia? En el denominador. Entonces la respuesta la dejo también en el denominador, que sería x a la 4. ¿Claro para todos hasta la cuarta fila? Listo, sigo mi camino. Ya encontré la derivada parcial de b con respecto a x. Pero la teoría me dice que la aceleración, mírenla, que la aceleración es igual a ¿quién? Al b sub x multiplicado por la derivada parcial de b sub x con respecto a x. Entonces, ¿quién es b sub x? Mírenlo acá, aquí lo tengo, b sub x es igual a 1 menos r cuadrado sobre x al cuadrado que multiplica b sub 0. Mírenlo acá. Ahí está. Multiplicado, lo dice la teoría, multiplicado por la derivada parcial de b sub x con respecto a x. ¿Quién es la derivada parcial de b sub x con respecto a x? Mírenla acá. Es 2b sub 0 por r cuadrado sobre x al cubo. ¿Está claro hasta aquí, por favor? Esta es la aceleración. Porque eso me dice la teoría, la aceleración es igual al b sub x multiplicado por la derivada parcial de b sub x con respecto a x. Mírenlo ahí. Y ahora simplemente lo reorganizo. Dejo el 2 quietico. ¿Cuánto da b sub 0 por b sub 0? Da b sub 0 al cuadrado. ¿Listo? Y introduzco el r cuadrado y el x cubo. Entonces, r cuadrado sobre x cubo multiplicado por 1, ¿cuánto me da? Pues me queda r cuadrado sobre x cubo. Menos, ¿cuánto da r cuadrado por r cuadrado? Pues me queda r a la 4. ¿Y cuánto me da x a la 3 por x a la 2? Me queda x a la 5. Quiere decir que la aceleración en el eje x aquí es igual a 2b sub 0 al cuadrado por r cuadrado sobre x al cubo menos r a la 4 sobre x a la 5. Por favor, ¿está claro para todos hasta aquí? ¿Preguntas hasta ahí, por favor? Obtener la ecuación de la aceleración del aire para puntos que quedan sobre el eje x igual a menos 3r, x igual a menos 2r y x igual a menos r. Ya encontré la función de aceleración. Ahora lo único que queda es reemplazar. ¿Cuál va a ser la aceleración en x cuando x sea igual a menos 3r? Pues simplemente es, en vez de poner x en la función que encontré, voy a poner menos 3r. Entonces yo voy a hacer el primero rápidamente. Entonces me queda 2b sub 0 cuadrado, miro. 2b sub 0 al cuadrado, que multiplica ¿quién? A r cuadrado, miro. Ahí está r cuadrado quietico, ahí lo dejo quietico. Pero ¿cuánto da menos 3r elevado al cubo? Pues 3 por 3, 9 por 3, 27. Toda potencia negativa elevada a una potencia impar siempre va a dar negativa. Entonces, como el x a la 3 está elevado al cubo, que es una potencia impar, y el x es negativo, míralo acá, eso le va a dar negativo. Entonces, por eso escribo aquí este menos. Entonces, repito, 3 por 3, 9 por 3, 27, y r a la 3, pues me queda r a la 3. Ahora, vuelvo y repito, toda potencia negativa elevada a una potencia impar es negativa. Esto me va a dar negativo. Con este menos que está acá me queda más porque menos por menos da más. Entonces aquí me queda más. R a la 4, lo quietico. Ahora, ¿cuánto me da 3R todo elevado a la 5? 3 por 3, 9 por 3, 27 por 3, 81 por 3, 243. 243 R elevado a la 5, pues me queda R a la 5. Por favor, ¿hay alguna duda hasta acá? Entonces colabórenme y resuélvame en esta fraccionario, resuélvame y demuéstrenme que esa aceleración es esto, por favor. 2 minuticos todos. 2, 3 minuticos, por favor. Menos 3R. Ahora hagan lo mismo, pero cuando x es igual a menos 2R y lo mismo cuando x es igual a R y me dan las respuestas a ver si coinciden con las que yo tengo. Entonces ya hicimos x es igual a menos 3R. Ahora hagan lo mismo, pero cuando x es igual a menos 2R. Es lo mismo, reemplazar aquí la x por menos 2R por menos 2R, hacen el mismo procedimiento y me dan la respuesta, por favor. Y lo mismo cuando x valga menos R. Por favor, tomen en 3 minuticos y me dan las respuestas y las comparamos. Les tiene que dar menos 3b sub 0
al cuadrado sobre 16R, ¿sí les da eso? Está resuelto, simplemente reemplazar 8R al cubo más 32R a la 5. Este valor de dónde sale, este de dónde sale, es simplemente reemplazar la R por la X por menos 2R. Si quiere, miren, yo lo hice de otra manera. No la simplifiqué, sino lo hice de otra manera. Puse el máximo, el mínimo como un múltiplo, que es 32R. Este 32R a la 5 dio entre 8R a la 3 me queda, ¿qué? 4R a la 2. Por R a la 2 me queda 4R a la 4. Más 32R a la 5 dio entre 32R a la 5 me queda 1. Por R a la 4 pues me queda R a la 4. Menos 4R a la 4 más R a la 4 que me queda menos 3R a la 4 sobre 32R a la 5. Y ahí luego sí simplifica al final. Pero lo podían haber hecho simplificándolo de aquí, tiene que darle lo mismo. Y me queda que más por menos me da menos. Simplifico este 2, mitad de 2, 1, mitad de 32, 16. Me queda menos 3b sub 0 sobre 16R. Y ahí está la respuesta. Y lo mismo hacemos para ¿quién? Para x igual a menos r. Rápidamente, eso me tiene que dar 0, que es en el punto de estacionamiento. Sí, profe, me dio 0. Listo. Por favor, todos vamos acá en este, por favor, antes de arrancar a hacer el punto B. El punto A es este, mire, ya encontré x cuando valga, ya encontré la aceleración cuando x valga igual a menos 3R, la aceleración cuando x valga igual a menos 2R y la aceleración cuando x valga igual a menos R. Ahora me piden el punto B. Me dice, si B sub 0 es igual a 1.8 metros sobre segundo, R es igual a 0.5 metros, calcular la aceleración para x igual a menos 2R. Entonces, simplemente es, ¿cuál es la aceleración cuando x es igual a menos 2R? La aceleración cuando x es igual a menos 2R es esta, mírala. Menos 3/16 de b sub 0 al cuadrado sobre r. Y entonces lo único que hago es reemplazar los valores. Mire, ¿cuánto vale b? Vale 1.8 metros sobre segundo. ¿Cuánto vale r? 0.25 metros. ¿Cuánto vale? Y me dice que cuando x es igual a menos 2r, ya sé que la aceleración es esta. Simplemente lo que hago es reemplazar. Entonces me queda menos 3/16 que multiplica 1.8 al cuadrado sobre 0.25. Eso es igual a menos 2.43 metros sobre segundo cuadrado. Perdón, a menos 2.43 metros sobre segundo cuadrado, perdón. Por favor, hay preguntas hasta aquí. ¿Está claro?